Hermanos, hermanas, buenos días. Mi nombre es Germán Oliva. Vamos a continuar con nuestro estudio del manual Ven, sígueme. En la clase anterior vimos sobre los lamanitas que se convirtieron y que nunca más se desviaron. Y también sobre los misioneros que les enseñaron, Amón y sus hermanos, y el gozo que ellos tuvieron al enseñar a ellos. En la tierra de Zarahemla hubo una cierta paz, y estamos entrando a la clase de hoy. Vamos a leer el Alma 30, versículo número 2. Al final del versículo número 2, en la última línea, y empezó a haber continua paz por toda la tierra. En el versículo número 3 dice, sí, el pueblo se esforzaba en guardar los mandamientos del Señor y observaba estrictamente las ordenanzas de Dios. Es como en nuestra vida, ¿no? A veces pasamos por temporadas muy buenas, de paz, de progreso temporal, de progreso espiritual. Todo nos va bien en la iglesia, en la casa, en la familia, en todo está bien, como si el diablo estuviera encadenado o encarcelado. Pero el rato menos pensado aparece en el cielo nubes, empieza a nublarse, empieza a llover y viene la tempestad. Es más o menos eso lo que pasó en Zarahemla. Todo iba bien hasta que apareció un personaje, un anticristo. Y recordemos que anti quiere decir anticristo, quiere decir como anticristo. Dentro de Cristo, o trata de representar a Cristo, o trata de que tú pienses que está enseñando cosas de Cristo, pero realmente está enseñando cosas contrarias a Cristo. Repito, entonces, quiere que él está dentro de Cristo o trata de representar a Cristo, pero enseña contrarias a las cosas de Cristo para que tú pienses que viene de Cristo. Entonces este anticristo y el que aparece aquí es conocido como uno de los peores, o el peor o el campeón de los anticristos, versículo número 6. Pero sucedió que a fines del año 17 llegó un hombre a la tierra de Zarahemla y era un anticristo. También podríamos leerlo, llegó un hombre a la tierra de Zarahemla y era anticristo, porque empezó a predicar al pueblo contra las profecías que había declarado los profetas concerniente a la venida de Cristo. Y el nombre de este anticristo era Corior. ¡Buah! Corior. Corior yo pienso que es considerado uno de los peores porque él abiertamente enseñaba cosas contrarias a Cristo. No es que combinaciones secretas o por ahí decía, no, abiertamente las enseñaba. En la clase vamos a estudiar algo de lo que él enseñaba, pero quiero concentrarme más en el personaje, porque Corior empezó a hablar mal de todos y en todo lado. Como había libertad de expresión, libertad de culto, era un país laico, se podría decir o enseñar cualquier cosa que se quería, hasta que le llevan a donde Alma y donde los juez superior. Y en donde el juez superior, donde Alma, también él predica y comienza a insultar a todo el mundo, a todas las personas que estaban ahí, comienzan a decirle cosas bien feas y a decir barbaridades contra Cristo. Ya hay personas así, ¿no? Que comienzan a hablar contra todos ahí. Y después de que Alma escucha, también le dice, Corior le dice que no hay un Cristo, que no hay un Dios, que por qué predica eso, y Alma le da su testimonio. Eso está Alma 30, versículo número 39. Y Alma dijo, ¿negarás nuevamente que hay un Dios? ¿Y negarás también al Cristo? Pues he aquí te digo, yo sé que hay un Dios, y también Cristo vendrá. Pero él insistía que no hay un Cristo, no hay un Dios. Y cuando tú te encuentres con una persona que sea atea, entre comillas, porque el rato de los ratos dice, Diosito, ayúdame, que sea atea, es lo mejor es lo que dice Alma. Mira, esto es muy bueno, versículo número 40. Dice, ¿qué evidencia tienes de que no hay un Dios? ¿Qué evidencia tienes de que no hay Dios? Ok, entonces, si empiezas a enseñar la evidencia, la certeza de que existe Dios es porque las montañas, por el cuerpo humano, los ríos, es como que no te ayuda tanto al de decir, entonces dame una señal de que sí, que no existe, o una evidencia es la palabra, una evidencia. O yo lo que yo les digo es, tú dices que no existe Dios, ¿cómo sabes que no existe Dios? Les he decir yo, ¿cómo sabes que no existe Dios? Y él me sabe decir, pero ¿y tú cómo sabes que existe? Yo le digo, pero ¿tú cómo sabes que no existe? Entonces, si él no sabe cómo sabe que no existe, entonces existe la posibilidad de que sí existe. Entonces ahí le vas ganando y le vas enseñando.
a las personas que son ateas. Pero Coriol era muy malo, muy audaz, es la palabra. Y en el versículo número 43, al principio dice, y Coriol dijo a Alma, si me muestras una señal, creeré. Entonces Alma le dice, no, pues ¿cómo te voy a enseñar una señal? Voy a tentar a Dios darte una señal a ti. No, no, no. Y seguía molestando Coriol con lo mismo y seguía y seguía. En el versículo número 46, Alma dice, y aconteció que Alma le dijo, he aquí, estoy afligido por causa de la dureza de tu corazón. Sí, que aún quieres resistir al espíritu de la verdad, para que sea destruida tu alma. Y en el 47 le da la señal. Mas he aquí, mejor es que tu alma se pierda, a que sea el medio de llevar a muchas almas a la destrucción por tus mentiras y tus palabras lisonjeras. Por tanto, si vuelves a negar, he aquí Dios te herirá a fin de que quedes mudo. Pero mudo serrano, no, mudo costeño. El que es mudo no habla. El mudo serrano, tú sabes, ve mudo, oye, ve mudo, ven, ve mudo, oye mudo. Ese mudo no, sino el mudo costeño, el que no habla. Aunque también puede ser mudo costeño y mudo serrano, ve mudo, y eso es lo que le pasó a Coriol. Por mudo se quedó mudo. Porque luego, miren, el versículo número 52, al final dice, yo siempre he sabido que había un Dios, a la hora que dice. Yo siempre he sabido que había un Dios. El 53 explica que fue el diablo que le engañó, que apareció un ángel y que le dijo que saliera a enseñar estas cosas. Bueno, finalmente Coriol termina súper mal. Versículo número 53, comienza a mendigar comida, a pasar por la calle sin nada, solo un mendigo. Y al final del 59 dice, mientras iba entre ellos, he aquí, lo atropellaron, lo pisotearon hasta que murió. En el versículo número 30 dice que todos los anticristos hacen o terminan mal, terminan muy mal, terminan bien feos los anticristos. Y una de las cosas que enseñaba Coriol, y es unas pocas cosas que he escogido aquí de lo que enseñaba en el capítulo número 30, porque no son todas las cosas que enseñaba, ni tampoco son todas las cosas que enseña un anticristo. Entonces, mira, en el versículo número 12, estamos en el capítulo 30, decía él, no habrá Cristo. En el versículo número 13, subyugados por una vana y loca esperanza. Simplemente tú tienes una esperanza en nada, eres un loco por tener esperanza. Versículo número 13, ningún hombre puede saber acerca del porvenir. O sea, los profetas no existen. Si aparece alguien y me dice, o si aparece alguien hoy día y me dice esto, le digo, y entonces Apocalipsis habla del futuro, no existe. Decía, ningún hombre puede saber acerca del porvenir. Versículo número 15, no puedes saber las cosas que no veis. No puedes saber las cosas que no veis. O sea, si no veo, no existe. Recuerdo en el tiempo de la misión, cuando me tocaba enseñar sobre la fe, tú sabes, la fe no ves, pero sabes que es verdadera. Y lo que yo hacía es, les hacía coger del corazón, así. Y les hacía que todos se cojan del corazón. ¿Y sienten el corazón? Sí, decían. ¿Lo ven al corazón? No, así es la fe, les decía yo. Porque algo que no ves, pero lo sientes, así esa forma le enseñaba. Entonces lo que enseñaba Coriol en cambio era, no puedes saber las cosas que no existen. Y si no existe, y si no te acuerdas, no pasó. Bueno, eso es seña Talía. Otra cosa que enseñaba Coriol, dice, versículo número 16, efecto de una mente desvariada, o sea, estás loco, no puedes aprender esas cosas de esas cosas que te enseñan. Versículo número 16 también, induce a creer en cosas que no existen. El versículo número 17, todo hombre prospera según su genio. Entonces, simplemente si yo estudio, o sea, con una maestría, un doctorado, trabajo, y todo lo que yo hago es por mí, Dios no me ha ayudado, es porque yo pude hacerlo y lo he hecho. O sea, todo hombre prospera según su genio. En el versículo número 18, erguir la cabeza en su iniquidad, que te quedes en la iniquidad, que no salgas, que te quede ahí su cabeza. Versículo número 18, cuando
muere el hombre, ahí termina todo. Cuando muere el hombre, ahí termina todo. Mira, eso no quiere decir, bueno, podemos encontrar un Coriol, un anticristo por todo lado, dentro y fuera de la iglesia, pero no por eso no vamos a recibir enseñanza. Eso quiere decir que si, por ejemplo, una persona que no es de nuestra iglesia, es de otra iglesia o de cualquier iglesia o cualquier persona o un científico o alguien que me quiere enseñar a mí algo, tal vez en ese momento no pueda, pero le hago una agenda. Le agendo, digo, bueno, esta fecha. Entonces, si alguien me quiere enseñar algo a mí, yo puedo aprender algo de esa persona. Porque el que no quiere aprender algo, se queda solo con lo que aprendió. Mira lo que decía Elder Uchtdorf acerca de esto. Elder Uchtdorf decía, a veces se rechaza la verdad porque no parece ser compatible con experiencias pasadas. A veces rechazamos la verdad porque no parece compatible al conocimiento que yo tenía o que yo tengo o que tuve en el pasado. Me está enseñando otras cosas, pero eso no quiere decir que no sea verdad. Puede ser verdad. La verdad sigue siendo verdad. Existe, existió y seguirá existiendo la verdad, solo que nosotros tenemos una parte de la verdad, que pensamos que esta parte de la verdad es toda la verdad, pero eso no es verdad. Entonces, lo que nosotros tenemos, el conocimiento que nosotros tenemos y sabe todas las cosas y la verdad de todas las cosas, ¿quién es? Es Dios, el Padre. Y la verdad es seguir a Jesucristo. Si nosotros nos dirigimos al Padre y confiamos en Dios, entonces Él a veces hace cosas que nosotros no entendemos. Tus caminos no son mis caminos, dice. Entonces, Él tiene el conocimiento y luego pasa el tiempo y digo, ah, sí, mejor que pasó esto, ¿no? Él me cuidó de esta forma. Es porque Él tiene todo el conocimiento. A veces nosotros podemos equivocar con un pequeño conocimiento. Y al saber esto, ¿quién es luz y verdad? Es Jesucristo. ¿A quién seguimos? Es a Jesucristo. Mira, cuando yo estoy en la iglesia, en alguna clase o en la sacramental, cuando voy a la sacramental yo sé que es en los mensajes, ¿verdad? Yo sé que es mi sacramental, que Dios quiere que esté ahí en la sacramental escuchando esos mensajes. Entonces lo que yo hago con esos mensajes es escuchar con los ojos, escuchar con los oídos y escuchar con el corazón para saber si hay algo bueno que yo pueda aprender de ellos o de esos mensajes para aplicarle en mi vida. Algo bueno que yo pueda aprender, que tener y aplicarle en mi vida. Tenemos que tener en cuenta de que este conocimiento debemos discernirlo entre lo que es enseñanza y lo que es opinión, porque eso también se da en la iglesia o en cualquier mensaje. Alguien puede decir su opinión y podemos pensar nosotros que es una enseñanza, y eso puede ser en un líder, puede ser en un líder tuyo. En la misión me acuerdo una vez que la hermana González se encargaba pues de la salud de los misioneros y nos daba normas de seguridad y ella nos enseñaba eso. Pero hubo una vez que era el Elder González, el presidente, que estaba recordando estas normas de seguridad, qué es lo que teníamos que hacer, que no teníamos que comer, etcétera. Y hubo un misionero, el Elder Coliris, que alzó la mano y dijo, presidente, esto es por vía de mandamiento. Le dijo así. Y el presidente se quedó como frío y regresó a ver a la hermana González. Y luego nos vio a nosotros y dijo, sí, la hermana González dice que es por vía de mandamiento. Entonces tenemos que reconocer qué es enseñanza y qué es tu opinión. Cuando yo doy una clase, acostumbro a decir, permítame decir esto para que se diferencie. O también de frente le digo, esto es mi doctrina, no hay que hacer caso doctrina Germán Oliva. O también digo, mi opinión es, o yo pienso que, o sea, diferenciando la enseñanza con el pensamiento. Ese es el ejercicio que nosotros tenemos que hacer cuando escuchamos una clase, cuando escuchamos un mensaje. También recordemos que tenemos nuestro razonamiento, tenemos el espíritu, tenemos nuestra inteligencia, aunque yo quisiera ser más inteligente, pero no soy tan inteligente. Pero recordemos que la gloria de Dios es la inteligencia. La gloria de Dios es la inteligencia. Y hay otra escritura también, que la virtud engalane tus pensamientos. Y es el tema de la clase.
la virtud de la palabra de Dios. Entonces es un tema algo difícil, pero nosotros podemos aprender la palabra de Dios si es que ponemos la atención, el espíritu, el razonamiento, el corazón, los oídos, los ojos, para entender lo que nos están enseñando. Y otra cosa más, en la iglesia tenemos un profeta, vidente y revelador. Este es un oráculo viviente. O sea, eso quiere decir que es el profeta más importante para nosotros que todos los anteriores, así estuvieran vivos. El profeta actual es el más importante que todos ellos. Porque bien puede decir el profeta actual, ¿saben qué? Vamos a cambiar todo. Todo lo anterior estaba mal. Vamos a hacerlo de nuevo. Otra cosa, cambiar todo el sistema. Y puede ser que después de 50 años, el profeta actual, después de 50 años, diga, lo anterior hace 50 años está mal, vamos a cambiarlo. Entonces, puede cambiar y decir, todo lo anterior de los profetas que dijeron fue opinión personal, no fue la doctrina. Entonces, cambiaría todo. Pero esto se llama política, o sea, la forma de hacer las cosas. Lo que nunca cambia y no cambiará es el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Las Escrituras, el libro de Mormón. O sea, las enseñanzas que vienen del libro de Mormón. Ese es el Evangelio. Lo que cambia es la forma de hacer las cosas. Eso es la política o la forma de hacer las cosas. Entonces tenemos que tener en cuenta y basarnos también en el profeta. Él nos ayuda, nos bendice y podemos poner muchos ejemplos y hablar mucho sobre esto, pero es más, hasta nos dice seguir al profeta. ¿Pero cuál profeta? El profeta actual. Podemos citar de otros personajes anteriores, pero que vengan al tema y enseñarlo, tener nuestro razonamiento para entenderlo. Cuando nosotros estamos aprendiendo, nosotros lo sentimos, decimos, ah, sí, claro, o ah, sí, me contestó, porque tienes una oración en tu corazón, tienes algo y te resuelve ese problema en el discurso o en la clase, o alguien lo dijo. En Zarahemla había un grupo que se llamaban los soramitas. Los soramitas se habían desviado de la iglesia. Estaban aprendiendo y enseñando cosas que no estaban de acuerdo a las creencias de la iglesia. Eso está en el capítulo número 31, versículo número 9. Mira lo que dice al principio. Pero había caído en grandes errores. Podemos caer en grandes errores y podría ser que uno de estos anticristos nos enseñe algo que nos desvió, que nos enseñó otra cosa. A veces cuando caminamos por ahí, vemos un letrerito que dice cuidado con el perro, ¿verdad? Entonces estamos atentos porque cuidado con el perro. Pero también sería bueno en la iglesia que diga cuidado con el anticristo, pero no sabemos cuál es. Tenemos que poner atención para aprenderlo. No quiero que se sientan mal o algo así, pero no podemos cerrarnos en nuestro conocimiento y no aprender nada más. Es más, de hecho podemos aprender de todo, de los mejores libros, enseña José Smith, Doctrina y Convenios, aún de las cosas seculares, de los que estudiamos en la universidad y nos graduamos, podemos saber o sabemos que no todos los profesores enseñaron la verdad. Enseñaron tesis equivocadas o mentirosas que ellos pensaban que era verdad. Por ejemplo, la tesis de la evolución, el que dice que tu abuelo, de tu abuelo, de tu abuelo, de tu abuelo era mono. Pero alguien puede decir, sí, pues era de Guayaquil. No, ese mono no, era mono. O sea, aún en economía te enseñan cosas que son equivocadas, que no valen, que ellos pensaban que era verdad. Y después te dan cuenta que en ese momento dices, pero el profesor está hablando cosas que no son. Aún en las cosas seculares y en las cosas religiosas de otras religiones, te puedes dar cuenta. Eso es lo que me ha ayudado a mí. Escucho un mensaje y veo qué es lo bueno para mí, aunque sea mi líder, ¿no? Aunque sea mi líder. O en una entrevista. O le hago las preguntas que yo necesito saber, que me ayuden. Ellos se habían desviado, los soramitas. Versículo número 10 dice, ni tampoco observaban las prácticas de la iglesia de perseverar en la oración. Ellos hacían una oración diferente que no era una oración, era una recitación. En el versículo número 12 nos explica un poco más sobre esto. Versículo número 12 al final dice,
y, y adoraban de una manera que Alma y sus hermanos nunca habían visto. Ellos lo que hacían, se subían en una torre y comenzaban a predicar desde ahí. Bueno, de la torre, por último, sería un púlpito más alto, pero la cosa es que hacían una recitación, la misma recitación. Se bajaba un señor de la torre, subía otro señor y decía lo mismo. Y las oraciones que decían era una recitación de que siempre se hacía. Y esta recitación, vamos a estudiar la parte de las cosas que ellos decían, está en el capítulo número 31, versículo 15, 16, 17 y hasta el 18. En el 15 dice lo que ellos decían: creemos, creemos que eras santo, y que fuiste un espíritu, y que eres un espíritu, y que serás un espíritu para siempre. Aún actualmente hay religiones que piensan que Dios es un espíritu. En versículo número 16, en el medio dice: y no creemos en las tradiciones de nuestros hermanos. Versículo número 17, este es buenísimo. Todos los que nos rodean son elegidos para ser arrojados por tu ira al infierno. Entonces, todos los que nos rodean, todos los que están alrededor se van a ir al infierno, menos nosotros. Versículo número 18. Esto lo vamos a leer todo. Dice: y de nuevo te damos las gracias, oh Dios, porque somos un pueblo elegido y santo. O sea, nosotros somos los mejores y por eso te damos las gracias, porque nosotros vamos a salvar y los otros se van a ir al infierno. Qué humildad, ¿no? Es lo que decían. Lo peor es que lo decían en una recitación y ellos decían que era una oración. Entonces recordemos que una oración no es una recitación. Una oración es una conversación, como las personas que es como una... ¿Quién sabe manejar? Alce la mano, ¿quién sabe manejar? Muy bien. Entonces sabemos que hay calles que tienen una vía y otras calles que tienen doble vía. Viene para allá, viene para acá, viene para allá, viene para acá, van para allá, viene para acá. Son dos. Así es la oración. Es como una comunicación con Dios. Tú dices, Él dice. Él habla y tú, bueno, lo que nos dice, nos aconseja en Doctrina y Convenios 9, versículo número 8 y 9, que primero meditemos en nuestro corazón, en nuestra mente, qué es lo que vamos a pedir. Porque en la oración a veces estamos divagando. O sea, estamos diciendo, Padre Celestial, dame esto. Y luego dices, no, pero esto ya lo resolví o ya se va a resolver de esta forma. No, mejor dame lo otro y sigues divagando. Entonces eso no, primero lo meditas para ver qué es lo que tú realmente quieres. Y lo que tú quieres sería una pregunta, de una contestación de sí o un no, para que Dios te diga sí o un no. Por ejemplo, tengo un problema. Mi problema es que llego tarde a las clases de la universidad, por ejemplo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y comienzas a meditar, ¿qué puedo hacer? Tratas de tú resolver el problema hasta que necesitas ayuda de Dios. Entonces digo, bueno, tal vez puedo hablar con mi jefe para que me deje ir más temprano a la universidad. Y luego dices, no, pero eso no vale, ese jefe es malvadísimo. Y de verdad me va a matar si le digo eso, voy a tener problemas. No, eso no. ¿Y qué tal si me compro un carro para llegar más rápido? Eso, pero dices, no tengo plata. Voy a financiarme. ¿Y ahora qué hago? Y cuando dices, una moto, me compro una moto. Con la moto voy voy y vengo. Pero no vas a Dios y dices, deme una moto. No, tienes que ser específico. ¿Qué es lo que quieres? A ver, sería bueno tener una moto 1200 marca Honda color rojo. Así vas y pides a Dios como, Padre Celestial, quiero una Honda 1200, una moto, marca Honda 1200 y que sea roja. O sea, pides algo específico para que el Señor te diga sí o un no. Y tienes que dar espacio para que conteste. Porque hay personas que no dejan hablar. O sea, si nosotros estamos orando, como ellos estaban haciendo, los oramitas, una recitación, Dios no habla, no puede, no tiene chance de hablar. A mí me ha pasado, y principalmente por teléfono es fatal, cuando estás oyendo y no te dejan hablar. Cuando te dicen, ¿tú qué opinas? Tú dices, bueno, ¿sabes qué yo pienso? Sí, eso, como tú dices, tienes razón, y comienzan a hablar, hasta que tú dices, oye, ya, es que ya me tengo que ir, ya.
Ya, bueno, ¿sabes qué? Ya me tengo que ir a trabajar. Sí, sí, ya nos vemos, ya. Sí, sí, ya, chao, chao, hablamos luego. Disculpa, disculpa, ya me tengo que ir, chao. Porque si no, no se callan. O sea, no pueden dejar de hablar. Hablan todo el tiempo. Entonces tienes que en la oración dejar al tiempo a Dios para que te conteste. Y si cuando tú dejas el tiempo a Dios para que te conteste, vienen a tu mente pensamientos como, es muy peligroso una moto. Ha habido muchos accidentes en moto. El sicariato. Asaltan en moto. Las motos han ocasionado accidentes y viene un montón de pensamientos. La escritura dice, estupor de pensamientos que vendrán tantos que hasta te harán olvidar lo que has pedido. Pero si la respuesta es correcta, es buena, o mejor dicho, un sí, porque una respuesta correcta es sí o un no. Cuando dices no, cuando pides a alguien, por ejemplo, que te ayude y él te dice, no, no se puede, no, no puedo hacerlo. Pero cuando es sí, tú dices, sí, claro, yo te puedo ayudar, sí, no te preocupes, yo te ayudo, sí. O sea, tú pides algo y cuando la respuesta es sí ante Dios, tú sales después de la oración como diciendo, sí, sí, está bien, el Señor me va a ayudar a pasar esto, sí, eso va a suceder. Bueno, podemos seguir hablando muchísimas cosas sobre la oración, muchísimas cosas. El Derek González dice que sería bueno que en la oración, digamos, demostremos el amor a Dios, o sea, le digamos, te amamos, te amo, te quiero, o sea, te adoro, porque él dice que a qué padre no le gustaría que su hija o su hijo le digan que le aman, que le quieren, entonces que hagamos eso. Y otra cosa más, y esta es mi opinión, ojo, y esta es mi opinión personal, en que las oraciones deberían ser, las oraciones públicas deberían ser cortitas. En la sacramental, en las reuniones, ahora que tenemos reuniones por Zoom, esas oraciones deberían ser cortitas porque los miembros tienden a divagar cuando la oración es larga. Debería ser cortita y la oración personal sí, todo lo que tú quieras. A Enoch le cayó le cayó la noche y siguió orando. O sea, pública, primero cuando es pública debemos hablar en plural. O sea, te pedimos, te rogamos en plural. Y la personal sí, te ruego, quiero, necesito, porque he escuchado a veces que hay hermanos que oran en el púlpito diciendo, te pido, no, te pedimos. Bueno, hay muchas cosas que podemos hablar sobre la oración, muchísimas. La idea es que tiene que ser una conversación con Dios, que se entiendan los dos, que le dejes hablar a Dios, que podamos nosotros ser un instrumento en las manos de Dios, que podamos aprender la virtud de la palabra de Dios, discernir de todo el conocimiento de otras religiones, del conocimiento secular, de todo este conocimiento que nos dan en la iglesia, analizarla y saber qué es verdad. Y después de esto poder pedir a Dios y decir, ¿sabes qué? En esto tengo duda. O sea, y pedirle, tratando de que conteste de sí o no, que podamos tener nuestras oraciones y tener una oración en nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo, amén.